Hoy vamos a conversar con la docente y escritora Miriam Barberena. Primero vamos a conocer el libro de Miriam, Cómo dialogar en el contexto de conflicto. Este libro, digamos, tiene el contexto de una maestría en enseñanza de la lengua y la literatura que yo cursé y bueno, cuando cerré la tesis trabajé con este tema, propuse una secuencia didáctica y bueno, me gustó editarla como libro, o sea que hay que hacer una pequeña reescritura de una tesis, digamos, pero básicamente surgió de ahí. Y a su vez la tesis yo la trabajé como profesora de lengua en el EDEM, en la secundaria. Viste que en esa época, después del 2000, empezó a llegar toda esa normativa que es el trabajo con la disciplina de los chicos, quitando totalmente la tradición de las amonestaciones, todas esas cosas que en la época nuestra era así, ¿no? El tema de cómo se castigan las faltas, era a través de ese paradigma. Y ya después del 2000 empezó a llegar toda una normativa que es que las escuelas se rijan mediante acuerdos de convivencia, y en la secundaria es muy fuerte, digamos. Eso es para todos los niveles, pero en la secundaria es muy fuerte cómo se arma un consejo institucional de convivencia y ahí se trabajan los conflictos que surjan. Y bueno, yo era profesora de lengua, participaba de ese proyecto. Damián Montero era el director, todavía lo es. Y él estaba como muy compenetrado con esa línea, yo también. Así que trabajábamos muy bien, o sea, trabajábamos muy bien en el intento, también en los fracasos, digamos, ¿no? Porque no es que las cosas salían y bueno, uno mostraba grandes logros. Así que bueno, como yo era justamente profesora de lengua, el tema de enseñar a dialogar es un tema específico que se trabaja. Y bueno, todo me fue llevando a profundizar, aparte en realidad es lo que a mí me gusta, ¿no? La enseñanza de la argumentación, la enseñanza del diálogo en los conflictos. Y así que bueno, hice todo ese recorrido, me interesó mucho, aprendí un montón. Y digamos que un poco la propuesta que yo hago en enseñar a dialogar en los conflictos, me parece que es una cosa que se sostiene en los tres, es esta cosa de que los docentes enfocamos, o sea, queremos enseñar a dialogar en los conflictos. ¿A quién? A los alumnos, ¿no? Pero resulta ser que no es que los alumnos no pueden dialogar y los adultos sí podemos dialogar. No es así la historia. Por eso, en el título de acá, yo hice este armado, ¿viste?, de la cinta de Moebius, que es enseñar y aprender. O sea que yo lo que planteo al comienzo del libro es un docente que quiera enseñar a dialogar en los conflictos, tiene que ser un docente que esté dispuesto él a aprender a dialogar en los conflictos, o sea, cuando él mismo está en un conflicto, porque, o sea, la experiencia que todos tenemos es que cuando uno está en un conflicto, el reflejo que uno tiene no es dialogar. El reflejo que uno tiene cuando uno está en un conflicto es o agredir, digamos, si tiene con qué, o huir, rechazar el conflicto, y no mucho más. O sea, a uno le dificulta mucho enfrentar un conflicto mediante las palabras. Yo lo que veía es que, o sea, ya te digo, el tema del diálogo es un tema que aparece en los libros de lengua, aparece como tema, pero nunca aparece diálogos reales en interacciones conflictivas reales. O sea, eso no aparece en lo que son las secuencias didácticas. Y nosotros, por ejemplo, cuando enseñamos lengua, lo que decimos es, bueno, los chicos no saben escribir, yo qué sé, por ejemplo, una monografía o una nota de opinión, entonces enseñamos géneros discursivos, digamos, ¿no? Pero lo que yo decía es que los chicos no es que no saben dialogar, no les pasa eso, a los adultos tampoco nos pasa, que no es que no sabemos dialogar, sino que cuando estamos en un conflicto, las emociones que nos atraviesan, que son emociones tristes, diría Spinoza, emociones de rechazo, por eso uno lo vive como un conflicto, si no, no lo vivís como un conflicto. Entonces, esas emociones tristes o emociones de rechazo o emociones de odio
hacen que justamente lo que vos quieras es atacar, o sea, es negar, es dañar a tu interlocutor, no es dialogar. Y el tema es que esas emociones, y eso es lo que yo planteo acá y después lo retomé también, o sea, un poco basada, ¿viste?, en algunos personas que estudian desde las neurociencias las emociones, pero desde un paradigma que a mí me gusta, Spinoza específicamente. Baruch Spinoza, ¿lo leíste alguna vez? Sí, bueno, viste que él trabaja bien con el tema de las emociones, o sea, es el programa de Spinoza. Entonces, si uno no tiene esa conciencia de ver cómo las emociones, uno es totalmente esclavo de las emociones, si uno no tiene esa conciencia, obviamente que no querés dar lugar a las emociones, porque si una emoción te va a llevar al rechazo, te va a llevar a odiar a la persona, te va a llevar a querer matarla, y no, entonces mejor ni me conecto con ningún tipo de emoción. Pero eso no impide que después, cuando el conflicto verdaderamente se presenta de una manera que no se puede, digamos, retener, reprimir, lo que se manifiesta es a través de las piñas. O sea, eso en la escuela se ve tanto, porque viste que nosotros decimos que la violencia física es señal de que antes no hubo posibilidad de expresarse de otra manera. Eso es, pero, o sea, así, en cualquier contexto. Hay un aprendizaje que hacer y viste que yo te decía que acá yo propongo una secuencia didáctica. El primer taller es justamente nombrar emociones. Entonces lo que hago yo es que armo ahí como una pequeña historia en la cual se da una situación típica de aula, en la cual hay un canchero y una agredida, y yo les hago poner a los chicos qué emoción está sintiendo, digamos, ¿no? Qué emoción está sintiendo el que daña, digamos, porque él es yo hago lo que quiero, y qué emoción está sintiendo la persona que siente que abusan de ella, digamos, ¿no? Y esa actividad la tengo pero muy trabajada, yo con mis alumnos, y después como capacitadora, ¿viste?, con otros docentes. Ahora incluso estoy dando clases en Pinamar, que es de un profesorado, y mis alumnos, los futuros profesores, hago esa actividad. Y es una actividad que funciona porque es como muy real y muy como que te hace experimentar, digamos, esta cosa de que es difícil representarse emocionalmente, qué es lo que le está pasando al adolescente que tiene esa conducta, viste, yo te agarro la cartuchera, te agarro las galletitas y vos cállate la boca. Que en la adolescencia, o sea, eso nos pasa a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero en la adolescencia es muy claro de que no hay como una conciencia moral desarrollada y totalmente autónoma, no la hay. Entonces es como que uno como adulto dice, es malo, pero en realidad es una conciencia moral que está todavía medio en la nebulosa, digamos, ¿no? Su segundo libro, Un nuevo tipo de diálogo, profundiza los conceptos que ya propuso en la primera entrega. Recién estaba escuchando un programa que salió anoche, que estaba muy bueno, de Iván Jabrowski y Tomás Rebord. Y entonces, y estaba también Maslatón en la conversación, ¿no? Y entonces hablaban de China versus Estados Unidos. Entonces, en un momento, Iván Jabrowski, me parece que es así, dice, lo que pasa es que China tiene una ventaja, ellos no tienen democracia. O sea, a la hora de la eficacia en las acciones, es obvio que la democracia se te vuelve en contra. O sea, si todos opinan, 5 personas se tienen que poner de acuerdo para hacer algo, ya es un lío. Imagínate un país, o sea, todos hemos experimentado que la democracia es un lío a la hora de tomar decisiones y ser eficaz en tomar decisiones. Y bueno, eso... el segundo libro, que es un nuevo tipo de diálogo, yo ya no lo pensé en el contexto de una actividad de escuela, ¿viste? Sino que lo pienso, lo seguí pensando en los contextos más de intervención política. Digamos, en mi propia experiencia de participar dentro del humanismo, que es donde se construyen ámbitos de paridad, y que a la hora de tomar decisiones que se manifiestan en cuestiones prácticas, ¿no? Porque estar de acuerdo, qué sé yo, en cosas un poco más abstractas
es un poco más fácil con gente que tiene un mismo sentir, los mismos ideales, pero a la hora de tomar decisiones prácticas, nosotros estamos haciendo ahí un parque en Mar del Plata, es súper difícil ponernos de acuerdo. Ahora me está pasando acá en Suteba, que estoy participando de Suteba, bueno, toda la experiencia de lo que fue acá el Médano Costero, que fue una experiencia hermosa y de mucho aprendizaje, justamente de horizontalidad. Y entonces ahí, digamos, como que yo pensé estos temas, pero en esos contextos. Y otra vez para mí la dificultad que se manifiesta vuelve a ser la misma, digamos, ¿no? O sea, la poca capacidad de, primero, de tener conciencia de las emociones y segundo, saber qué se hace con ellas, digamos, ¿no? Yo una cosa que no paro de seguir observando es que, o sea, hay personas que son supuestamente menos conflictivas, pero tienen una tendencia a mirar de afuera las situaciones, que yo, digamos, vengo de ese palo. Pero una cosa es que si uno se pone de afuera del conflicto, claro, es más fácil, pero el tema es estar adentro del conflicto y dar una respuesta interesante, porque si no, o sea, ver que los demás hacen mal las cosas es fácil. El tema es cuando uno está metido adentro de ese conflicto, ¿qué haces con eso, digamos, no? En realidad, en el primer libro, Enseñar a dialogar en los conflictos, cuando yo desarrollo la secuencia didáctica, para mí la salida es la que yo planteaba ahí, porque finalmente, justamente cuando uno está en el lugar de un docente, uno tiene que decir, bueno, yo enseño esto, digamos, ¿no? Entonces, finalmente, en el último taller, lo que yo proponía era aprender a reflexionar en torno a la regla de oro, o sea, ponerse en el lugar del otro y desde ahí ver la situación. O sea, yo la estoy mirando desde mí, desde esta circunstancia, bueno, lo miro desde el otro, y eso dice la regla de oro, tratarlo a los demás como vos querés que te traten a vos. Si a vos no te gusta que el otro te ningune, no te salude, bueno, entonces vos sos la que tenés que saludar, no tenés que ningunearlo. Ese es el último taller que yo planteo en este libro. Entonces, esa hipótesis yo la seguí trabajando y bueno, justamente en base a las reflexiones que vos empezaste diciendo, ¿no? Hay una primera cosa que a mí me gusta decir es que en el libro yo puse 3 epígrafes, ¿no? En un epígrafe lo cito a Silo, donde Silo justamente propone la regla de oro, que incluso Silo dice tratar a los demás como quieres que te traten, y sentir y actuar en la misma dirección, son cosas tan básicas que pueden ser pensadas como ingenuidades para gente acostumbrada a las complicaciones, ¿no? Y a mí me parece que la regla de oro tiene eso de lindo, que es una cosa muy básica y que en apariencia, ¿no? Como que bastante sencilla, después es muy compleja. Después pongo otro epígrafe de Spinoza, justamente, y después pongo un tercer epígrafe de Ángel Islas. Porque Ángel a mí me enseñó mucho esta cosa como de no creerse demasiado, digamos, o sea, asumir, digamos, la complejidad que uno tiene internamente, ¿viste? No, bueno, yo qué buena que soy, qué bien que hago las cosas, lástima que el mundo es tan malo. Y entonces él lo que dice es que el discurso moralista produce violencia y adicciones, ¿no? El discurso retórico y moralista produce violencia y adicciones. Y yo compro eso, o sea, esta retórica con la que uno quiere enseñarles a los adolescentes cómo son las cosas, cómo deberían ser las cosas, cómo ellos deberían comportarse, o incluso más allá de los adolescentes, ¿no? Esta cosa de tener como la vara tan alta de lo que deberían ser las cosas, también es lo que nos impide mostrarnos como somos, porque bueno, todos tenemos comportamientos que no son todo lo altruista que deberían ser, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso, a mí el que me sirvió para pensar la ética en el contexto de la escuela es Paul Ricoeur. Y entonces lo que él plantea es que, porque bueno, la diferencia entre la moral y la ética, viste que sería sencillamente decir que la moral podría asociarse más, digamos, con las reglas, ¿no? No sé, cumplir las leyes, ese tipo de cosas tienen que ver con la moral. En cambio, la ética es más una cosa más reflexiva. Entonces, justamente, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, yo actúo de acuerdo a mis convicciones, ahí no hay una moral, ahí hay una ética. Ahora, justamente el tema es que
La moral, como la pensó Kant, era que el problema, que si uno actúa de acuerdo a las convicciones, yo actúo de acuerdo a mis convicciones, vos actúas de acuerdo a tus convicciones, resulta ser que las convicciones se encuentran y bueno, ¿viste? Puedo llegar a justificar un asesinato si yo actúo de acuerdo a mis convicciones y es el único parámetro. Entonces lo que Kant le preocupaba era esta cosa de que nosotros tenemos principios morales, pero para nuestras conveniencias los cambiamos todo el tiempo. Por eso Kant decía, no, tiene que haber una regla que no se pueda cambiar a cada rato, ¿viste? Si vos decís no mentir, no mentir. Y si viene la policía y vos tenés un amigo escondido, no mentir, o sea, que se arregle tu amigo con la policía, o sea, ese tipo de razonamientos morales hacía Kant. Y entonces lo que Ricoeur suma es que esas reglas tan abstractas y tan fijas no te resuelven los problemas concretos en la convivencia, no te lo resuelven, porque vos muchas veces querés suspender la norma, pero no para hacer trampa y para ganar vos, sino que querés suspender la norma porque con eso querés hacer una justicia mayor. Incluso uno suspende la norma muchas veces en contra de uno. Y eso para las escuelas es muy útil, porque si no, cuando las escuelas quieren funcionar de acuerdo a normas fijas, hacen aguas por todos lados, ¿viste? Que, no sé, por ejemplo, los chicos no pueden faltar más que 28 veces. Bueno, resulta ser que hay un chico que los padres le pasó tal cosa, a la madre le pasó tal otra. Hay que a las 28 falta lo vas a dejar afuera y no lo vas a dejar afuera. Entonces, bueno, y entonces, ¿cómo si a mí me dejaste faltar 30 veces, a mí me vas a dejar faltar 28? O sea, cuando Ricoeur dice una cosa así como cuando las normas enmudecen, ¿no? Cuando vos buscar una norma no te sirve, o sea, la norma dice que sí, que el chico tiene que faltar 28 veces y que después queda libre, o sea, para un montón de casos esa norma no te resuelve las cosas, o sea, las normas enmudecen y que las normas enmudecen muchas veces, todo el tiempo, por no decir todo el tiempo, ahí es como que lo único que te viene a dar una respuesta es justamente una ética, pero que pasó por el tamiz de la moral. O sea, no es una ética que a mí me permite hacer cualquier cosa, sino que es una ética que yo la reflexiono de decir, bueno, y acá la aplicaría, ¿no? Y bueno, y Ricoeur justamente lo que plantea es que como que la regla de oro nos viene a dar como una respuesta por ese lado, ¿no? Porque dice que la regla de oro permite compatibilizar el respeto a las normas con el respeto a las personas. Su tercer libro, La enseñanza ética a través de la regla de oro, fue recientemente presentado en la Biblioteca Nacional. A mí me resulta difícil pensar, digamos, adentro de las escuelas, por fuera, o sea, como una abstracción de lo que pasa afuera de las escuelas. Entonces esto de pensar si está avanzando o está retrocediendo, o sea, el mundo cambia tanto, o ha cambiado tanto de cuando yo trabajaba. Yo sé que dejé de trabajar en la secundaria ya hace más de 10 años. Desde el año pasado estoy jubilada. Entonces, la verdad que no puedo pensar en términos de mejoramiento o empeoramiento, sino miro, digamos, lo que pasa a nivel social. A mí me parece que a los adultos, yo el problema no lo veo en los alumnos, claramente no lo veo en los alumnos, o sea, esta cosa de que los chicos son violentos, o sea, eso no se sostiene por ningún lado, es un tema de los adultos y es un tema de los valores sociales. Entonces, claramente nosotros tenemos circula, digamos, como valor social el tema de que el que tiene la fuerza impone. Eso es así, digamos, no es, o sea, después, bueno, votamos, hacemos otras cosas, pero que el que tiene la fuerza de las armas, la fuerza económica, es el que dice cómo son las cosas, el mundo funciona así. Entonces, obviamente, en los adolescentes ven eso y ellos funcionan así. Entonces, adentro de las escuelas, cuando los adultos que están a cargo de las escuelas no tienen como muy trabajadas estas cosas, hacen agua por todos lados, porque los adolescentes son expertos en ver las contradicciones de los adultos, son expertos. Entonces, imagínate, no sé, nosotros estamos... La verdad que las leyes educativas son espectaculares, o sea, las leyes educativas que tenemos a nivel provincia de Buenos Aires, mejores para mí no podrían ser. Después, a la hora de implementar eso, la experiencia que yo he tenido es que hay, digamos, la verdad que cosas muy poco, o sea, muchas dificultades para llevar a la práctica eso que se plantea.
estos ejemplos que yo creo que los vemos todos, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cosa de que nosotros educamos para la ciudadanía, esta cosa de hacerse cada vez más responsable, de avanzar en ese tema de que, bueno, justamente los conflictos uno avanza si los puede reflexionar y si puede dar respuestas reflexivas, puede aprender de las cagadas que uno se manda. Entonces, esa cabeza yo creo que cualquier persona que está dentro del sistema educativo y lee estas cosas y entiende y tiene algún trabajo hecho en pedagogía, está de acuerdo. Ahora, después, a la hora del funcionamiento, como venimos con estas formas tan rígidas, o sea, por ejemplo, los chicos, vos lo mirás de afuera y vos decís, no puede ser que las escuelas funcionen así. Por ejemplo, que los chicos tienen que pedir permiso para ir al baño. Vos decís, no puede ser que un chico de 15 años, 16 años, dependa de si el profesor lo deja o no ir al baño. O sea, no es lógico. Y bueno, las cosas funcionan así. O sea, que en la práctica los chicos no tienen la más mínima libertad de las cosas básicas, digamos, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, eso porque a mí me parece que digamos, no hay como un trabajo de ir como avanzando en esto de ir asumiendo las responsabilidades y las consecuencias de a poco. Por supuesto que si vos de un día para otro decís, bueno, no tienen que pedir permiso para ir al baño, obviamente que así, dicho sin contexto, va a pasar eso y van a pasar cosas peores, digamos, ¿no? A mí lo que me parece es que lo que está muy claro, y por eso digo que toda la normativa está muy bien, es que uno no acata normas que uno siente que se le imponen, pero uno sí acata las normas cuando uno participa de esa norma, digamos. Entonces, claramente, ningún chico va a defender el derecho a ir cada 15 minutos al baño. No lo va a defender porque, o sea, el chico entiende que va a la escuela y tiene que estar en el aula y tiene que aprender. Eso no es una cosa que el chico, no, yo vengo a la escuela y no, ¿sabes qué? No quiero estudiar. Eso los chicos no te plantean eso. Entonces, esta cosa de decir, bueno, a ver cómo se reformula, porque eso yo sí lo he trabajado con mis alumnos. O sea, bueno, ¿y cómo hacemos? O sea, sí, tienen esta libertad. Bueno, justamente, uno como adulto lo que tiene que saber es que cuando uno da libertad, también está teniendo que enseñar la responsabilidad que asume esa libertad. Y eso pasa, digamos, con los chicos adentro de un aula y pasa, bueno, con nuestros hijos ni qué hablar, pero también, digamos, desde la política y los ciudadanos, que, o sea, cuanto más libertad hay si no se crece en responsabilidad, y sí, es un descalabro, digamos. Yo veo que hay instituciones que realmente en base a esto han progresado un montón, que queda mucho por hacer ni que hablar, ¿no? En realidad la propuesta que yo hago en la tesis es un poco hacer la justificación teórica de la regla de oro, ¿no? De verla desde muchos puntos de vista, me meto mucho con la justificación desde el lenguaje, y después lo que muestro es experiencias de esto dentro del ámbito del humanismo, que es lo que yo conozco, de gente que se ha tomado en serio la regla de oro y ha dicho, a ver, cómo funciona esto en los conflictos. Y entonces tomo ejemplos de personas que han trabajado con una cosa que nosotros le llamamos el ejercicio de los personajes, que es una práctica para llevar a cabo la regla de oro. Entonces, en base a testimonios, porque yo la tesis la armé con entrevistas, en ese caso, en base a testimonios de personas que usan ese ejercicio, muestro cómo situaciones conflictivas, reflexionándolas con la regla de oro, te permite dar como una respuesta superadora en conflictos, digamos, ¿no? Entonces es un poco esa la propuesta y bueno, lo cierro justamente con Riquer, porque bueno, Riquer se metió mucho con estos temas y él mismo tuvo una experiencia súper importante porque era rector de la Universidad de Nanterre en mayo del 68. Entonces él tuvo este conflicto de convivencia con los alumnos, lo tuvo él en su propia vida, digamos, ¿no? De entrar a un aula y estar escrito en el pizarrón, Riquer payaso. Y entonces Riquer decir, lo dejo porque en parte es cierto, pero hay que acordarse de que el payaso en Shakespeare es el que dice la verdad.